Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Muy Buenas noches, bien. licenciado. licenciado. Bien, gracias. ¿Usted qué Buenas tal? noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bien, qué Buenas. gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos clase medio llena. Tenemos ahí la casa medio llena. Sí, al final somos 300 y tantos, pero pues entiendo yo que hay muchos que no les gusta conectarse o por diferentes situaciones, ¿verdad? No logran conectarse a la clase. Sí, importante que estemos hoy en esta clase debido a la importancia de su tarea, ¿sí? Van a haber puntos, sí, van a haber 10 puntos prácticamente regalados. Y esto derivado a pues que en este segundo parcial, como habíamos quedado, pues son 40 puntos, ¿sí? Esos 10 puntos con los que ustedes ya van a entrar fijos a su examen parcial, pues van a ser sobre esta tarea, pues que ustedes ya empiezan a visualizar en pantalla, ¿sí? La tarea, pues como yo se los había adelantado y habíamos tenido por ahí unos spoiler en la clase pasada, pues es sobre la Convención de Viena sobre los tratados, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Primero, pues para los que no la han leído, no la han analizado o no sabían, ya se encuentra en el Drive, ¿sí? Ahí mismo donde están todas las clases, donde están todos los documentos, pues ustedes la pueden encontrar, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esa Convención de Viena sobre los tratados? Pues básicamente la van a tener que leer toda. Y más que leerla, pues la invitación es para que la puedan analizar, ¿ok? Ustedes, pues en pantalla encontrarán la hoja. Esta hoja, ¿qué tienen que hacer con la hoja? Imprimirla, la imprimen y le ponen su nombre y su número de carnet, ¿ok? Posteriormente, pues tienen por ahí unas interrogantes. Ustedes se van a dar bien a la tarea de responder a esas interrogantes. Posteriormente, pues al haber realizado el análisis de dicha convención, ¿sí? La convención no es tan larga, es bastante corta, ¿sí? Para pues esos textos que nosotros tendríamos que analizar y ver y todo, ¿verdad? Se los comento derivado, pues actualmente estoy en dos maestrías, pero en una nos cargan bastante. Y pues quería comentarles de que solo para una tarea que tengo que hacer, tengo que leer 4 libros, ¿sí? El libro más corto tiene 500 páginas. Entonces, esta tarea es pan comido, está bastante sencilla y pues así ustedes pues se acostumbran o retoman ese hábito de la lectura, mismo que les va a servir mucho a partir de noviembre de este año, ya que pues tienen que empezar ustedes a prepararse ya para sus exámenes técnico profesional y en lo cual pues van a leer bastante, ¿sí? La lectura para esta ocasión pues es bastante corta, es bastante amena porque el texto es bastante sencillo de entender y pues ustedes conforme lo vayan avanzando se van a ir dando cuenta que muchas de las cuestiones que nosotros hemos visto en clase, ¿sí? Allí están, ¿sí? No nos estamos inventando el agua azucarada, únicamente pues estamos compartiendo ese conocimiento y tratando de que a ustedes llegue pues de una forma más breve y concisa. ¿Ok? Entonces, ustedes responden estas preguntas, ¿sí? Todas las respuestas son a mano, ¿sí? No hay oportunidad de hacerlo que a máquina de escribir, que a computadora, ¿no? Todo es a mano. Lo único que va impreso, pues, es esta hoja de datos donde, pues, como les digo, tienen que colocar su nombre y su número de carnet. ¿Cuándo me lo van a entregar? Me lo van a entregar el día que sea el segundo examen parcial, ¿ok? No hay otro día, ¿sí? Ese es el único día. ¿Cuándo es su examen parcial? Pues según tengo entendido, no han cambiado nada, entonces tengo entendido que es el lunes 21, ¿verdad? No sé si ustedes me pueden corregir. Lunes 21, ¿alguien? Lick, es que como tenemos pendiente un examen también, entonces no sabemos si los van a correr o no.
Correcto. Miren, yo lo más lógico que creo que van a hacer es que el que tienen uno pendiente, se los van a pasar para el final, ¿sí? Para seguir con la programación que ya tenían. Entonces, de momento la entrega es para el día del examen. Si es el lunes 21, pues es cabal el lunes de Pascua, ¿sí? Ese día que cómo cuesta arrancar después de la Semana Santa, pero pues todavía tienen chance hacerlo en el día. ¿Qué pasa si lo hacen a última hora? Sí, lo van a sentir un poco pesado, les va a tocar correr, o bien, ya sea que pongan a su hermanita, su hermano, su novio, su novia, su amante, sí, o su amigo con derecho a hacerlo, pues pídanle favor de una vez, sí, no lo dejen a última hora. ¿Qué ganan si lo hacen? Ganan 10 puntos y ganan repasar para el examen, porque muchas de las preguntas del examen son sobre este tema, sobre la Convención sobre los Tratados, que son todos los temas que vimos o desarrollamos cuando desarrollamos aquella teoría de los tratados, ¿ok? Entonces, si van a poner alguno de estos personajes que yo les dije hacerlo, va a estar un poco complicado y les va a ir, o van a tener que volver a estudiar todo para su examen, mientras que si ustedes lo hacen, ¿sí? Pues van a estudiar y van a abarcar, no todo, ¿sí? Pero bien, un 80 a 75% de lo que es su segundo examen parcial, ¿ok? ¿Qué más? Tienen bastantes días, aprovechen, entiendo que ahorita ya no tienen clases, hoy es el último día de clases, aprovechen miércoles, jueves, viernes si van a ir a la huelga, pues disfrútenselo con moderación y en la tarde, en vez del periodo de clases, pues hacen su laboratorio. Este laboratorio exagerado se tardarán unas 2 horas, mucho, 2 horas haciéndolo, ¿sí? Háganlo, ¿sí? Con tiempo y después les va a servir de repaso, ya me lo agradecerán más adelante. Y recuérdense que para este segundo examen parcial, pues el examen son 10 preguntas directas, ¿ok? Entonces yo sí les aconsejo que lo hagan primero para que entren con 10 puntos fijos y segundo para que repasen los temas que hemos visto durante estas clases, ¿ok? Está bastante sencilla. Tiene que hacer un análisis de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, documento que está adjunto. Posteriormente, pues responde a los siguientes cuestionamientos indicando su fundamento legal, ¿sí? Por ahí nos dice César, Lick, la tarea aún no aparece en el Drive. Yo todavía no he dicho que la tarea está en el Drive. Les dije que la convención está en el Drive. Sí, yo al finalizar la clase voy a dejar ahí colgada la clase y la tarea, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Igual forma, pues por ahí hay muchos de buena voluntad que lo empiezan a compartir, entonces no se preocupen, ¿sí? Si todavía no está en el Drive, ahí está en la descripción del grupo de WhatsApp, no se preocupen, ¿sí? Y si alguien todavía falta, pues le escribe ahí a Lourdes o a Rodrigo, no sé si estará por aquí Lourdes y Rodrigo, para que pues los puedan agregar, o bien me escriben a mí y vemos cómo los agregamos, pero creo que hasta a estas alturas pues ya están todos en el grupo, ¿ok? Entonces, como les digo, es a mano, se entrega el día del parcial, si lo cambian de fecha, pues tienen más días. ¿Y por qué lo van a llevar el día del parcial? Porque ese trabajo lo vamos a engrapar a su segundo examen parcial, ¿sí? Entonces, ese trabajo tiene que ir engrapado, pegado, como sea, en su segundo examen parcial. ¿Qué pasa si no voy a llegar? ¿No va a ser extemporáneo? Pues ese día tienen que llevar el trabajo, ¿sí? De malas por si se van extemporáneo, porque tal vez si el extemporáneo lo hacemos oral, ¿ok? Entonces, aprovechen, hagan lo posible y lo imposible por llegar ese día. Yo sé que pasan 1000 cosas, pero tratemos de llegar ese día, ¿sí? ¿Qué pasa si no llego? Llevo mi tarea, la mando, la pueden mandar hasta por pedidos ya o Uber o como sea. Pero esa tarea, la fecha de entrega es el día del examen parcial, ¿ok? Independientemente si se hacen o no se hacen el examen. A ver, Shero. Lick, buenas noches. Disculpe, acabo de ingresar al Drive para ver lo de la hoja de trabajo, pero no está. No está Hija, lo acá. van a subir. Todavía no está subida. Al finalizar la clase, usted encuentra la hoja de trabajo
y encuentra la clase. ¿Ok? No se preocupe. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por ahí están las preguntas. Todas las preguntas tienen fundamento legal. Todas. ¿Sí? ¿Cuántas son? Son 25. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Excelente, Lick, ¿Quejas, gracias. reclamos? Todo claro, Lick, gracias. Sí, todo claro, Gracias, licenciado. Lick. Buenas noches. Excelente. Bien. Ahí están sus puntos. Por eso les dije que en esta clase iban a haber puntos. Son 10 puntos regalados. El que no los quiera aprovechar, pues de malas. Y esta vez no hay opción a no entregar la tarea, me examino sobre la totalidad del examen, no. El examen vale 30 puntos, 10 preguntas directas de 3 puntos cada una y 10 puntos de la tarea. ¿Ok? A ver, Roger, díganos. Licenciado, muy buenas noches, un gusto saludarlo. Fíjese que Gracias, yo igual. acabo de entrar ahorita al Meet, pero solo me podría explicar cómo está la cuestión con el trabajo. Disculpe Son, la molestia. básicamente, lee la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que ya está en el Drive. Responde las 25 preguntas a mano con su fundamento legal. Todas tienen fundamento legal. Y la entrega el día del segundo examen parcial. Si la hace, le va a servir para estudiar para el examen un montón. Muchísimas gracias. Y solo con una pregunta, entonces podemos solo poner la respuesta, Lick, en cada pregunta, en cada Sí, pregunta que hay ahí. la Bueno. pueden volver a copiar, la pueden poner solo la respuesta, pero identifíquenlas, ¿ok? Y esa hoja la tiene que imprimir, o sea, va su hoja impresa de carátula con su nombre, número de carnet y atrás, pues, todas sus hojas donde lo haga, sea líneas, cuadrícula, de protocolo, de tamal, de lo que sea, ¿sí? No importa Bueno. qué tipo de papel lo haga, solo no lo va a hacer en papel protocolo porque va a meter en clavos a algún notario, ¿ok? Muchísimas gracias, licenciado. Aquí, a la orden. Pase feliz noche. Buenas noches. Bien. Cierro el espacio de la tarea y les vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda, consulta, queja, lo que sea? ¿No? No, No, licenciado. licenciado, quedó claro, gracias. Ok. Bienvenida, Sofía. ¿Tiene tarea? ¿Sí? Le consulta ya a alguno de sus compañeros qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Gracias, licenciado, muy amable. A la orden. Gracias, licenciado. Bien. Dejemos por aquí la tarea entonces, ya que ya no hay ninguna duda. Y pasémonos. Uy. Permítanme. Esta cosa se va. Bien. A ver, hay una pregunta por ahí. Andrea, dígame. Buenas noches, licenciado. Solo para confirmar, contestamos las preguntas y hacemos aparte el análisis, o solo nos quedamos con las preguntas. No, solo las preguntas, pero hay preguntas que son análisis. Ah, ok. Gracias, feliz noche. Ok, a la orden. ¿Alguien más? ¿No? Lick, hay hay alguien que tiene abierto su... Aura, Entonces, Aura Maritza. por favor. No. Creí que era usted el que tenía la lluvia, Lick. No, No no. lo oíamos. Alguien va ahí en el helicóptero. Pero, Como que está imprimiendo o lavando ropa, una de dos. démosle pues, ya.
Buenas noches, disculpe, esta clase también todavía va a entrar en el parcial. Sí, yo le dije que esta es la última clase antes del parcial. Lo que veamos hoy, más todo lo que hemos visto anteriormente, entra en el parcial. ¿Ok? Bueno, Bien. Entonces, técnicamente la clase de hoy es la número 12, ¿sí? Pero se recuerdan que la 10 la partimos en 2 porque pues era bastante extensa. Si se dan cuenta o se recuerdan o tienen a la mano, pues ¿cómo se llama esto? La cosa donde está el cronograma o el programa del curso. Se darán cuenta pues que nos falta ver dos unidades, el territorio estatal, ¿sí? Y los derechos del mar, los cuales pues los vamos a ver el día de hoy, y con esto pues agotamos, ¿sí? Los temas que son para el segundo parcial, y agotamos en su totalidad el programa hasta ahorita. Ya son los que quedarían dos unidades, las cuales pues van a ser objeto de evaluación para el examen final. Entonces, el territorio estatal. ¿Qué es el territorio estatal? Veamos una breve introducción. El territorio estatal, pues, tenemos que entender nosotros, ¿sí? Primero, partimos del hecho de que el territorio, pues, es uno de los elementos básicos y elementos necesarios para que exista un Estado, ¿ok? Entonces, el territorio estatal, pues, lo entendemos como ese espacio geográfico sobre el cual, pues, un Estado ejerce su soberanía, ¿ok? Y como bien dijimos, pues es uno de los elementos fundamentales para que se pueda constituir cualquier Estado. Sabemos, pues, junto con la población y el gobierno, ¿ok? Si no tenemos, pues, estos elementos, no podríamos hablar de un Estado, ¿sí? Este territorio estatal, pues, va a incluir tanto, ¿sí? La parte terrestre como las aguas interiores, así como el mar territorial, ¿ok? Pero no incluye solo esto, sino que también tenemos pues el espacio aéreo, los recursos naturales, que se encuentran pues en el ámbito geográfico, ¿sí? El territorio estatal va a ser pues primero ese componente esencial para que se pueda organizar un Estado, y para esa organización del poder político y su delimitación pues es clave primero para la estabilidad y seguridad de un Estado. Si nosotros pues no tenemos bien delimitado, ¿sí? ¿Cuánto espacio geográfico ocupa un Estado? Pues nos encontramos en serios inconvenientes, porque todos los estados, pues, se darán cuenta ustedes a través de la historia, pues, se han peleado por territorio, y mientras más territorio, pues, mejor, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos definir este territorio estatal? Y veamos, pues, algunas nociones generales. Esta parte, pues, es la más importante, pues, ella contiene las disposiciones sustantivas del tratado, ¿sí? Cada artículo se refiere, pues, a un punto preciso, ¿ok? Dentro de el Estado, pues, vamos a encontrar el territorio, y el territorio, ¿sí? Se va a dividir o va a tener diferentes componentes, ¿ok? Como bien veíamos, pues, no solo el territorio estatal ocupa lo que es el espacio terrestre. Y aquí vemos pues la clasificación o cuál es esa desmembración que tiene el territorio estatal. Empezando pues por el suelo, ¿sí? El cual pues comprende toda la planicie terrestre, ¿sí? Todo ese espacio terrestre dentro del Estado. ¿Cómo lo podemos enmarcar nosotros cuando pues visualizamos un mapa? ¿Sí? Sabemos que es toda esa porción de tierra, la cual pues va a estar delimitada por ciertas líneas imaginarias, lo cual pues conocemos como fronteras. Asimismo, pues dentro del territorio estatal está el subsuelo, el cual pues es o cuenta pues con todos esos recursos naturales ubicados bajo la superficie, entendiéndose minerales, agua subterránea, petróleo, entre otros, ¿sí? Asimismo, pues dentro del territorio estatal encontramos lo que es el mar territorial, que el mar territorial pues va a ser el agua que rodea el estado hasta 12 millas náuticas de distancia de sus costas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la playa, y ustedes que ya están cercanos, muchos, a irse a la playa, pues nosotros normalmente llegamos y nos gusta, ¿verdad? Y eso entiendo que nos gusta a todos, o todos más de alguna ocasión lo hemos hecho. Nos vamos a meter al mar,
Ya, aunque el agua venga salada y la corriente nos lleve, y por ahí a veces pues nos da un par de vueltas, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se paran, cabal a la orilla del mar, hasta donde llega la corriente, que ese es como el punto de partida, de allí, 12 millas náuticas para adentro, pues todavía forma parte del territorio estatal, ¿ok? No lo logramos alcanzar a ver, ¿sí? Imposible, y si alguien me dice yo sí, pues tiene ojo de halcón, pero, ¿sí? Esas 12 millas náuticas, como les digo, se cuentan a partir de donde se corta la marea. Y esas 12 millas náuticas de allí donde se corta la marea en adelante, pues todavía es territorio estatal, ¿ok? Asimismo, pues también contamos con el espacio aéreo, que el espacio es el espacio sobre el territorio terrestre y marítimo en el que el Estado pues tiene control, ¿sí? Suelo, donde estamos parados, subsuelo, todo lo que hay abajo de donde estamos parados, el mar territorial, esas 12 millas náuticas a partir de donde se corta la marea, ¿sí? Para el mar, y pues el espacio aéreo va a ser todo, ¿sí? Ese espacio que está arriba de nosotros, que se encuentra dentro de los límites de estos anteriores, ¿ok? Tenemos que entender pues que el territorio estatal está estrechamente vinculado con la soberanía, pues el Estado tiene el derecho exclusivo de gobernar y hacer cumplir las leyes dentro de su territorio, ¿sí? ¿Por qué es importante entonces que el territorio estatal esté bien delimitado? Porque todos los poderes que conforman el Estado pues tienen jurisdicción y tienen competencia, ¿sí? Y ejercen pues esa soberanía dentro de estos espacios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Bien, si entendemos pues esta parte del territorio estatal y que lo comprende, ¿sí? Pues vamos a ver que esas porciones de tierra o de subsuelo o de mar o de aire, pues van a tener cierta limitación, ¿sí? Por ahí muchos dicen que los límites y las fronteras pues son, hay varias canciones ahí que cómo le tiran a eso, y establecen pues que son imaginarias y que son creación del hombre. Y les pregunto a ustedes, ¿consideran que sería mejor que hubieran fronteras o que hubieran límites bien marcados o que no lo hubiera? Vamos a ver, alguien ahí, rápido. Está mejor, licenciado, así como está distribuido con límites las fronteras, ¿verdad? Porque para que no hayan problemas con otros estados o otros países. Pero se imaginan, si no hubieran fronteras, podríamos ir a cualquier lado, ¿sí? Podríamos pasar de cualquier país a otro país o podríamos conocer cualquier lugar sin ninguna restricción. A ver, Brian. Creo que sí es sumamente importante porque si no también habría como que una anarquía global, ya que ¿qué ley se aplicaría a los individuos como tal si no hay un límite para la aplicación de ciertas leyes, ¿no? Exacto. Una competencia bien marcada. Pues. Exacto. Y eso es lo que más nos interesa a nosotros como estudiantes de Derecho y como estudiantes de Derecho Internacional Público, ¿sí? Es importante que existan esos límites y fronteras derivado a que al existir, pues van a darle pues ese monopolio en cuanto al poder y más que el poder, pues a la aplicación de las normas, ¿sí? A cada país. Derivado, pues que, como bien indicaba el compañero, existiría una anarquía mundial y pues sería imposible, ¿sí? Crear un ordenamiento jurídico o que exista un ordenamiento jurídico, pues, que regule, pues, a todos estos estados si no están debidamente con límites y fronteras. ¿Y qué son los límites y las fronteras? Pues los límites de un estado van a ser las fronteras, y ojo con esto, vamos a diferenciar entre límites y fronteras. Límites son las fronteras internas que van a determinar el alcance y las dimensiones de su territorio, ¿sí? Como les decía, son esas líneas imaginarias que definen el comienzo y el final, pues, del dominio territorial que ejerce el Estado, ¿sí?
Los límites, pues los podemos clasificar o pueden estar definidos por límites naturales. ¿Cuáles son los límites naturales? Los ríos, las montañas, los mares, los desiertos, que estos pues actúan como fronteras físicas entre los estados. Por ahí pues hay unos ejemplos o podríamos ejemplificarlo en cuanto a, ¿qué les digo? El río Sarzún, ¿sí? El río Sarzún, aunque no es un límite debidamente fijado, pues es básicamente la división entre Guatemala y Belice. O por ahí si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Laguna Brava, ¿sí? Por ahí pasa un río y los cenotes, pues básicamente está estos lagos de Montebello, que estos lagos de Montebello son los que hacen ese límite natural entre Guatemala y México, ¿sí? Por ahí pues habrán otros límites naturales, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que entendamos, la Sierra de las Minas también podría ser un límite natural, ¿verdad? Que divide parte de Guatemala con México. Pero pues los límites naturales sí, son todos aquellos creados por la naturaleza y que sirven pues como fronteras físicas entre los estados, ¿sí? De este lado, un país, un estado, y de este otro lado, atravesado por cualquiera que sea pues ese accidente geográfico, va a ser un límite natural. Tenemos también pues los límites artificiales, que van a ser las líneas trazadas mediante acuerdos internacionales, tratados o convenios que no dependen de características geográficas naturales. En este caso, pues creo que todos, me atrevo a generalizar, pero si no lo han hecho en algún momento, pues además de alguna historia en Instagram han visto, en Facebook o en cualquier red social, pero pues cuando uno va a El Salvador, lo primero que hace antes de pasar a la aduana, porque está cada vez del otro lado, ¿sí? Toma ese famoso video, foto, cualquier cosa, estoy seguro que ya todos o más de algún momento lo han visto, pero está aquí donde dice feliz viaje le desea a Guatemala, y el otro rótulo de bienvenidos a El Salvador, ¿sí? Ese es un límite artificial, ¿sí? Si bien es cierto, pues hay un puente que conecta, ¿sí? Derivado, pues, de acuerdos internacionales, está bien fijada la línea divisoria o ese límite artificial entre Guatemala y El Salvador, ¿ok? Contrario a los naturales, pues los artificiales ya son creados por el hombre, ¿verdad? Ahora bien, dejemos por un lado los límites y veamos ahora qué son las fronteras, ¿sí? Las fronteras pues son las divisiones geográficas y políticas entre dos estados. Y estas, ¿cómo se clasifican? Veamos, fronteras terrestres. Dividen dos territorios de dos estados vecinos sobre el suelo. Para el caso que les ponía, pues la frontera terrestre, ¿sí? Está fijada justamente allí, en ese puente. De un lado, pues es Guatemala, y del otro lado, pues ya es El Salvador. ¿Ok? Asimismo, pues tenemos las fronteras marítimas. Estas, pues, se establecen en el mar territorial y en las zonas económicas exclusivas. Y, pues, se define por acuerdos internacionales, como lo es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ya la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Dentro de ese territorio, ¿sí? ¿Se recuerdan? Dentro de esas 12 millas náuticas, pues podemos establecer también fronteras marítimas, ¿sí? Pasadito, porque ninguno obviamente va a querer ceder de esas 12 millas náuticas, pero, ¿sí? Puede hacer que por la situación geográfica de los países, pues estén así pegaditos y cabal esa línea imaginaria, no la vamos a imaginar, vamos a imaginarnos esa frontera marina, ¿sí? En la cual pues convergen o chocan los dos límites, ¿sí? Los dos límites marítimos o ese límite espacial marítimo, y pues esa podría ser la frontera marítima, ¿ok? También tenemos pues las fronteras aéreas, que va a ser el espacio aéreo que está bajo la soberanía de un estado, que se extiende por encima de su territorio terrestre y marítimo. Esto pues obviamente lo entendemos, ¿verdad? Al momento de que sabemos de que existe el territorio estatal y que cada estado pues tiene ese espacio aéreo, pues obviamente las fronteras aéreas también van a estar circunscritas a este espacio pues que ocupe el estado como tal, ¿ok? ¿Cómo se clasifican las fronteras? ¿Sí?
Primero, pues tenemos fronteras físicas basadas en elementos naturales, montañas, ríos, etc. Ya lo vimos en los límites. También tenemos pues las fronteras culturales o históricas, relacionadas pues ya a criterios lingüísticos, étnicos, religiosos o históricos, ¿sí? Podríamos pues ejemplificar acá, ¿sí? Esa división o esa frontera cultural histórica que ya se realiza en esos puntos fronterizos en la cual pues las personas ya empiezan o tienen diferentes idiomas, ¿sí? O diferentes pues acervos, o asimismo cuando lo vemos desde el punto de vista étnico o histórico, ¿sí? Si ustedes se van a la frontera entre Guatemala y Belice, ¿sí? En esa zona de adyacencia que todavía no se sabe dónde está fijada, pues, los límites, ustedes le pueden preguntar a una persona, ¿sí? Imaginemos una persona morena, ¿sí? O de color. Y esa persona de color, que siempre ha vivido en ese espacio, en esa frontera, en esa zona de adyacencia, étnicamente, si ustedes le preguntan, esa persona, pues, se va a considerar beliceño, ¿sí? Aún así, pues, puede hacer que al momento de que se fije o que la Corte Internacional de Justicia pues dé su veredicto, dé su fallo y se establezca que están dentro del territorio guatemalteco, esa persona siempre, por criterios lingüísticos, por criterios étnicos, por criterios históricos o religiosos, se va a seguir identificando como beliceño, ¿ok? Entonces la frontera cultural histórica va más allá de la delimitación geográfica, ¿sí? Va en orden de qué cree o qué piensa o cómo se considera e identifica la persona. ¿Ok? Y por último, tenemos las fronteras políticas o administrativas, en esta diapositiva, las cuales pues están definidas por acuerdos políticos y tratados entre los estados. ¿Cómo bien podría ser pues esa frontera entre Israel, ¿sí? Y Gaza? ¿Ok? Muchas personas, ¿sí? Cuando se firmó, pues, ese acuerdo o esa separación, ¿sí? Algunos, pues, quedaron de un lado y otros quedaron del otro. ¿Ok? Aquí, pues, ya es eminentemente sobre cuestiones políticas o administrativas. Bien. Si hay alguna duda, me levantan la mano y, pues, ¿qué tipo de frontera la de Gaza e Israel es la última que vimos? ¿Ok? Pero, o sea, de estos tres tipos, si se dan cuenta, la histórica o la cultural, igual sería de consultarlo con la persona, ¿sí? La persona, según cómo se identifique, va a decir, yo pertenezco a esta parte o yo pertenezco a la otra, ¿sí? Pero las fronteras fijadas ahí, pues, evidentemente son políticas, ¿verdad? Ya que muchas personas, aunque no les parece, pero se quedaron o fijaron ese límite territorial del otro lado, pero étnicamente o culturalmente ellos se siguen sintiendo de la otra parte. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí, Vivian? Y que existan pues límites y fronteras bien delimitadas nos va a llevar a un punto de conflictos fronterizos. ¿Sí? Los límites y las fronteras, pues vamos a ver nosotros de un estado, no siempre van a estar claramente definidos. ¿Sí? Y es más, o sea, cuesta un montón que estén bien definidos. En la mayoría de casos, pues, en la mayoría de estados existe esta creación o tenemos estas fronteras políticas, pero, como les digo, el problema nace en cuanto a las personas que justamente se encuentran en ese espacio fronterizo, ¿verdad? Vamos a ver, pues, que los problemas fronterizos pueden surgir debido a la ambigüedad en los acuerdos previos, la evolución de los territorios a través del tiempo o la expansión territorial de los estados, ¿sí? Por ahí hay una figura muy famosa del derecho civil, como lo es el aluvio y la abulsión, no sé si lo recuerdan, pero básicamente pues son desprendimientos de tierra. Entonces se imagina, ese ejemplo ya ustedes ya lo vieron hace muchos años en derecho civil, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo mi terreno, viene una corriente fuerte del río, lo desprende y me lo pasa para otro terreno? Y eso era ya en derecho civil. Ahora yo les pregunto, imagínense qué pasa si estamos justo en el punto fronterizo
yo tengo mi terreno, aquí en Guatemala, viene una correntada fuerte, lo desprende, me lo lleva con todo y casa, y ahora se lo coloca en El Salvador. ¿Sí? Hay un claro conflicto fronterizo. Y esto pues se puede dar a través de esa evolución, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos solucionarlo? Pues esos son los problemas y situaciones que también regula o soluciona el derecho internacional público. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Con esto pues finalizamos esta parte de los límites de las fronteras, ¿sí? Ahora pues ustedes ya tienen una noción de qué son los límites, la definición de límites, qué tipos de límites existen, qué es una frontera, cuáles fronteras hay y cómo pues se clasifican las mismas. ¿Ok? Veamos ahora la doctrina Uti Possidetis. ¿Ok? ¿Qué es esto de la doctrina Uti Possidetis? Este pues es un principio del derecho internacional que establece que los territorios que poseen ciertos actores, como por ejemplo, pues países que recién están independizados, ahora en la actualidad o en nuestros días, pues ya es muy difícil, pero pues esto tuvo mucho su auge hace unos 50, 60 años, ¿sí? Y es pues que, según esta doctrina, ¿sí? Estos territorios que poseen los países recién independizados van a ser reconocidos como pertenecientes a estos actores, ¿sí? Tal y como estaban al momento de su independencia. ¿Ok? Entonces, viene un Estado, se independiza y esta doctrina Uti Possidetis lo que regula es que al momento de la independencia, todo lo que se refutaba como parte de ese Estado, ¿sí? Todo ese espacio estatal que tenía, pues al momento de la independencia se reconoce como parte del mismo, ¿sí? Este principio, pues vamos a ver que se basa en el respeto de los límites territoriales ya existentes al momento de la independencia. ¿Ok? Vamos a ver pues que no se crea una obligación inmediata debido a que una parte de la mayoría de los tratados no son firmados y mucho menos negociados por los jefes de Estado. ¿Sí? Sino que es posteriormente pues se vienen dando estos reconocimientos y al final pues cuando ya se ha independizado como tal todo el territorio que poseía, pues queda bajo el dominio de este. ¿Sí? ¿Dónde tiene su origen esta doctrina Uti Possidetis? Se originó pues en América Latina, ¿sí? Durante el proceso de independencia de los países hispanoamericanos en el siglo XIX. Y obviamente pues se creó aquí, ¿verdad? Sí, aquí en este continente fue donde nos vinieron a saquear, ¿sí? Donde nos vinieron a robar. Y esta pues nace en el siglo XIX cuando las colonias españolas pues lucharon por su independencia, se enfrentaron a ese desafío de determinar cuáles eran los límites de los nuevos estados, dado que las colonias españolas pues no tenían una demarcación precisa y uniforme de sus territorios y se adoptó este principio para preservar los límites que existían durante el periodo colonial, ¿sí? ¿Qué pasó? Como vinieron los españoles y vinieron a tomar todo, ¿sí? A ellos no les importó respetar en ese momento, pues, este es territorio guatemalteco, este es territorio mexicano, este es territorio hondureño, ¿sí? Sino que ellos vinieron y conquistaron todo. Pero posteriormente, cuando los países ya empezaron a independizarse, tuvieron que abocarse, ¿sí? O tuvieron que ir viendo hasta dónde estaba esa demarcación territorial durante todo ese desarrollo de la colonia para, pues, así fijar los límites. ¿Ok? Imaginémonos algo. Visualicemos, pues, ese estado de Guatemala, ¿sí? Allá por la colonia, esa Capitanía General, ¿sí? Ese era el nombre, Capitanía General del Estado de Guatemala, ¿sí? Que abarcaba desde parte de lo que hoy se conoce como Honduras hasta toda la península de Yucatán, ¿sí? Tulum, Playa del Carmen, Cancún, y la península de Yucatán como tal, Campeche, Quintana Roo y todo. Sí, esa Capitanía General de Guatemala era enorme.
creo que a Guatemala, o aquí a Guatemala, pues cuando se hace esa separación, esa demarcación, pues no le favoreció tanto, ¿verdad? Y posteriormente, pues con un montón de errores políticos y un montón de negocios que se llevaron sobre la mesa, seguro, pues fuimos perdiendo poco a poco y perdimos hasta Belice, ¿ok? Pero si se hubiera seguido esta doctrina Uti Possidetis y los gobernantes que tuvimos no hubieran sido como fueron, pues estuviéramos hablando que nuestro estado pues sería bastante, bastante amplio, ¿ok? ¿Sí? Triste, ¿verdad? Lamentable porque pues, seríamos una potencia, ¿sí? Con todo el territorio que teníamos anteriormente, hoy en la actualidad seríamos una potencia, ¿sí? Esta doctrina, pues vamos a ver que fue formalizada, o cuándo es que es formalizada, o la misma ya es juridicializada, ¿sí? Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, el cual pues puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, y pues más tarde fue incorporada a otros acuerdos internacionales. Y en este momento histórico, ¿sí? Se formaliza la misma, ya que Estados Unidos y México también pues se pelearon un montón de territorio, ¿sí? Por ahí pues perdió México esta parte de Nuevo México, Miami, y ellos también perdieron una gran cantidad de territorio estatal cuando pues se da o finaliza esa guerra, y pues con ese tratado de Guadalupe Hidalgo es que nace o se formaliza como tal la doctrina Uti Possidetis, ¿ok? ¿Qué es el concepto o cómo tenemos que entender esta doctrina Uti Possidetis? Pues en principio, sí, tenemos que entenderla, para que la entendamos así en términos sencillos, o la traducción etimológica que tendría es: lo que tienes, te lo quedas, ¿sí? Sí, esta doctrina Uti Possidetis podríamos aplicarla bien cuando nos casamos, ¿sí? Pero no, ahí van y se casan todos con comunidad absoluta de bienes. O sea, si se van a casar, contraten, yo los asesoro bien. Y vamos a ver pues que en el contexto de los procesos de independencia, esto pues implicaba que los nuevos estados recibirían el territorio que controlaban al momento de obtener su independencia, sin necesidad pues de redefinir las fronteras o límites establecidos durante el periodo colonial. ¿Ok? ¿Cómo se da la aplicación de esta doctrina? Este principio pues ha sido importante en varias regiones del mundo. Obviamente en América Latina pues ha tenido mucho auge, al igual que en África, derivado a pues esa situación histórica que conocemos, ¿verdad? Que fueron los dos continentes más saqueados y más conquistados y colonizados por parte de todas estas potencias mundiales, ¿ok? Vamos a ver pues que en América Latina la doctrina se aplicó para definir los límites territoriales de los países recién independizados de España, y este principio pues garantizó esa estabilidad territorial y evitó pues la proliferación de conflictos fronterizos, ¿sí? Al momento de la independencia, estoy seguro que todos los estados lo que buscaban pues era zafarse ya de España, desprenderse, ¿sí? Independizarse de esa corona española, y como bien sabemos, el único objetivo de independizarse era que todas las riquezas y todos los impuestos producto pues, de esa esclavitud y de todo ese régimen colonizador se quedara aquí y ya no se llevara a la corona española, ¿sí? Si se dan cuenta, básicamente, y yéndonos un poco a la historia, por eso nos independizamos. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué consideran que fue mejor, que nos independizáramos o no? A ver, ¿alguien ahí? En parte sí, licenciado, pero ahí sí que no fue bueno para todo el país, sino que para un grupo determinado. Sí. ¿Y esto por qué?
La independencia lo único que buscaba, y siendo claros y directos y concisos, es que ya no se le pagara tributos a la corona española. Pero, al igual que acá en Guatemala, aquí en Guatemala es muy, muy, muy marcado, pero en la mayoría de Latinoamérica y de igual forma sucedió, ¿sí? Ciertas familias o ciertos grupos de poder que surgieron al momento de la independencia, pues hasta hoy en día son los casi dueños o las personas pues que dirigen a los países. ¿Por qué? Porque ellos cansados de tener que tributarle a la corona española lo que explotaban de acá en nuestros países latinoamericanos, pues no sé, se separan, rompen esa obligación de tributo a la corona española y las ganancias pues ya se empiezan a quedar y se empiezan a acuerpar en grupos pues muy reducidos. ¿Ok? Vamos a ver pues que esta doctrina Uti Possidetis también ha generado controversias, ya que en algunos casos los límites coloniales pues no correspondían a divisiones naturales o étnicas, lo que ha dado lugar a disputas y conflictos territoriales posteriores entre los estados involucrados, ¿sí? Como lo tenemos aquí claramente, pues ese conflicto Guatemala-Belice, ¿verdad? O sea, fue anterior, ¿sí? O fue, no fue anterior, o sea, empezó mientras funcionaba el régimen colonizador español, ¿sí? Que se le da ese acceso a los británicos, pero, sin embargo, cuando se independizaron, pues tendrían que haberse quedado con ese territorio, ¿sí? Según la doctrina. ¿Qué implicaciones y críticas tiene esta doctrina Uti Possidetis? Pues la principal implicación de la doctrina es que proporciona pues un marco para la estabilidad territorial al evitar pues una alteración de esos límites heredados, pero sin embargo existe también la crítica y señalan que esta doctrina pues Uti Possidetis no siempre pues refleja las realidades geográficas, culturales, históricas de los territorios y pues que en algunos casos esa imposición de límites coloniales que se hizo pudo haber creado pues ciertas fronteras artificiales que han dado lugar a tensiones y problemas entre pues las naciones, ¿sí? Ya ustedes pues valorarán, ¿sí? Si esta doctrina pues al desarrollarse se desarrolló de forma correcta o no, ¿ok? Bien, ¿qué conclusiones tenemos entonces de esta unidad o de esta unidad? Primero, el territorio estatal, pues, es un elemento esencial para el ejercicio de la soberanía y el poder político de un Estado, ¿sí? La comprensión de los conceptos de límites y fronteras, pues, es crucial para hacer ese análisis de las relaciones internacionales y la resolución de esos conflictos territoriales que sean, ya que si no las tenemos bien definidas, pues, no sabemos hasta dónde alcanza el poder y la soberanía de un Estado, ¿sí? Además, pues vamos a ver que esta doctrina Uti Possidetis, pues jugó o ha jugado un papel clave en la definición de los territorios de todos los países independizados, aunque pues no ha estado exenta de controversias, ya que pues la misma en su momento pudo haber fijado ciertas fronteras artificiales que no fue de beneficio para todos los estados, ¿sí? Es fundamental pues que ustedes como futuros juristas diplomáticos, ya sea que opten por esa carrera, que la verdad que se la recomiendo mucho, ¿sí? En Derecho Internacional Público 2, cuando veamos, pues, esas prerrogativas y esos derechos que les nace a los que se dedican a toda la cuestión diplomática, pues, son bastante, bastante llamativas, ¿sí? O bien, que alguno, pues, resulte y se vuelva experto en relaciones internacionales, pues, comprendan estos principios, ya que son la base para el manejo de las disputas territoriales y de la cooperación internacional, ¿sí? En un mundo donde los conflictos fronterizos hasta hoy en día siguen siendo pues una realidad geopolítica, ¿ok? Esa es la importancia de que sepamos y conozcamos pues sobre estos temas, ¿ok? ¿Qué referencias utilicé o me dio para esto? Los tratados internacionales sobre el derecho de mar y las fronteras, ¿sí? No los voy a poner a leerlos, pero si lo quieren ampliar, si quieren ustedes entrar y analizar estos, pues van a ver que allí encuentran regulado y estas definiciones, ¿sí?
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ya la van a analizar ustedes. ¿Sí? La doctrina Uti Possidetis y su impacto en América Latina. ¿Sí? Fuentes históricas y estudios contemporáneos, es un libro, la verdad, muy bueno. Y el famoso libro de Derecho Internacional Público de nuestro reconocido ex profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Facultad de Derecho, Carlos Larios Ochaita, ¿sí? Allí está el fundamento de todo lo que yo les dije, ¿sí? Pero como les digo, a mí me gusta dárselos digerible, ¿sí? Entiendo que son temas nuevos y es como a veces es mucho texto para las pocas cosas que realmente pues nosotros tenemos que conocer y debemos saber, ¿ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, permítame entonces. Todavía tenemos por ahí un par de minutos. Vamos a abrir el otro documento. Hoy como nos tocó correr y todo, y el viernes pues yo sé que no va a haber clase, o sea, la suspendieron antes de tiempo y si yo les decía, compañeros, tengamos clase, yo sé que muchos pues participamos o nos gusta o vemos la parte de la huelga, entonces la clase de hoy pues comprende 2 unidades, ¿sí? Digamos que son 2 por 1. Hoy es martes de 2 por 1, entonces vamos o recibimos 2 clases por 1, ¿ok? Y con esta clase pues finalizamos el programa, ¿sí? Clase número 12, Derecho Marítimo y las conferencias sobre los derechos del mar. ¿Qué es el derecho marítimo? Vamos a ver. Ya sabemos que existe un territorio marítimo, que hay fronteras, que hay límites y que pues hay una amplia clasificación doctrinaria y jurídica de estos. Pero les pregunto a ustedes, hasta este punto de la carrera, ¿qué noción tienen ustedes del derecho marítimo? A ver, definiciones, cómo lo miran, qué piensan que es. Son los A ver, límites, Darling. hay cierta... Perdón, Lidia y después Darling. Adelante, Le por cedo favor. la palabra al licenciado. No, déle usted, por favor. Lo que le iba a decir es de que son límites hasta cierta... Es que no recuerdo... No, no se preocupe. Desde su percepción, su acervo y su conocimiento, para usted, ¿qué es el derecho marítimo? Sí, así como el derecho penal, laboral, civil. ¿Para usted qué es el derecho marítimo? A ver, Darling, y después la compañera. Buenas noches, licenciado. Para Buenas mí, noches. el derecho marítimo es un conjunto de leyes que regula la actividad marítima. Un ejemplo serían los delitos cometidos en aguas abiertas. Ok, sí, puede ser. ¿Alguien más? Y si no lo saben, no se preocupen, ahorita lo vamos Estaba a de ver. hablar, licenciado, pero creo Dígame, que apagué el micrófono. a ver, Lo dígame si que le después iba a Cheryl. decir es de que me recuerda el caso, no me recuerdo hace cuántos años fue esto, de que venía en un barco unos doctores practicando abortos, ¿verdad? Y pues no dejaron que, ¿cómo le llaman? Que arribaran acá o qué sé yo, que ellos hicieran lo que quisieran. Entonces, y pienso que es parte de eso, del derecho marítimo, pues, ¿verdad? Ok, Pero no recuerdo exactamente, lo tengo muy lejano todo eso. ok, perfecto. Cheryl, sí, Cheryl, Betsaida. Sí, buenas noches, Lick. Es un compendio de leyes y tratados, convenios internacionales que regulan todas las normas de abordaje, de seguridad, como el SOLA, el CONVEMAR. O sea, existen un montón, creo que no estoy mal, son como 14, creo yo, en relación al derecho marítimo. Ok, y el derecho marítimo como tal, ¿qué es? Esa es la regulación.
pero para usted, ¿qué es de derecho marítimo? Por ahí nos ponen en el chat, conjunto de normas que regula las normas y relaciones entre los estados en el mar, ¿sí? Pero para usted, Betsaida, si yo le pregunto a usted, Pues ¿qué es derecho marítimo? yo, sí, yo considero que son las leyes que realmente regulan a nuestro sistema marítimo, porque ellos son los únicos que pueden y tienen el derecho de regular lo que es narcoactividad, ¿verdad? Y en relación a lo que son migrantes y todo lo que se relaciona a nuestra área de mar. Ok, perfecto. Miren, así en términos generales, o sea, muy acertado, ustedes lo inclinan mucho para el lado penal, pero está bastante bien, ¿sí? Pero realmente, o en una idea, en una noción general, en una introducción, pues podemos establecer que va a ser todo aquel conjunto de normas, leyes, reglamentos, convenios, tratados que van a regular cómo se tienen que dar las relaciones de los estados dentro del espacio marítimo, ¿ok? Conflictos que pueden surgir en el tráfico marítimo, sí, también. Hay mucha parte ahí mercantil, o el derecho marítimo tiene mucha relación con el derecho mercantil. Veamos entonces. Vamos a ver pues que el derecho marítimo, primero pues es una rama del derecho internacional, ¿sí? Es una división, es una rama de nuestro derecho internacional. Y este pues va a regular las actividades relacionadas con los mares y océanos, ¿sí? Abarcando aspectos como navegación, explotación de recursos y pues protección del medio ambiente marítimo, ¿sí? Uno de los pilares fundamentales de este campo pues es el derecho del mar, ¿sí? Es como lo que más regula o es como la parte toral, la parte principal del derecho marítimo pues es el derecho del mar, ¿sí? Y el derecho del mar pues establece las normas y principios que rigen para los usos y recursos marítimos a nivel global. ¿Ok? Veamos entonces si el derecho del mar es como lo más importante del derecho marítimo, pues qué definición y alcance tiene el mismo, ¿sí? Primero, pues el derecho del mar es el conjunto, ¿sí? De normas y principios que regulan los derechos y deberes de los estados en relación con los mares y océanos, ¿sí? Su objetivo, y ojo con esto, principal es garantizar un uso ordenado de los, un uso ordenado, perdón, y sostenible de los recursos marinos, promoviendo pues la cooperación internacional y la conservación del medio ambiente marino, ¿sí? ¿Y por qué existe este derecho del mar? Porque se recuerdan, pues, el territorio estatal comprende, ¿sí? Hasta 12 millas náuticas, ¿sí? Después de eso, pues es territorio internacional. Pero llegó un punto y llegó obviamente a ser necesario que se regulara, pues, primero el uso que se le iba a dar, ¿sí? A cada uno de esos espacios, a cada uno de esos mares, ¿sí? Derivado principalmente a la pesca y a la conservación de todos estos ecosistemas y de todos estos recursos marinos con los que se cuenta. Derivado, pues, que ya sabemos que el ser humano, pues, causa, primero, pues, una gran explotación a todos los recursos, pero específicamente a los recursos marinos. ¿Y por qué es importante, o por qué era importante en su momento regular o legislar esto? Porque de no mantenerse, ¿sí? El ecosistema marino de una forma correcta, pues llegaría a un punto donde se acabaría pues el agua, ¿sí? Y de contaminarse pues toda esa agua oceánica, ¿sí? El mundo pues no podría existir, ¿sí? Y se terminaría, ¿ok? Básicamente de allí es donde nace, o esa es la génesis de por qué tener o regular un derecho del mar, ¿ok? Vamos a ver pues hasta dónde o cuál es el alcance de ese derecho del mar. Y empecemos por las zonas marinas y sus derechos asociados. La Convención pues, de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, sus siglas, la cual se adoptó en 1982, pues establece un marco integral que define diversas zonas marítimas y los derechos asociados a cada uno, ¿sí? Con esta convención de la ONU sobre los derechos del mar, pues ya se hace una definición, ¿sí? Ya se engloba
y se define cuáles son las zonas marítimas que existen, ¿sí? Si ustedes hacen un análisis de esta, pues por ahí la van a encontrar. Yo se los traigo aquí bien resumido, ¿sí? ¿Cuáles son esas zonas marítimas que quedaron definidas con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Mar? Primero, el mar territorial, ¿sí? ¿Cuál es el mar territorial? Ese que se extiende hasta 12 millas náuticas desde las líneas de base, ¿sí? Es el Estado ribereño, pues ejerce soberanía plena sobre esta área, incluyendo el lecho marino y el espacio aéreo, ¿sí? Ese es el límite territorial que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Eso, o ese espacio, hasta 12 millas náuticas, pues es el mar territorial. Y ese es propiedad y ejerce soberanía absoluta, pues el Estado sobre ese espacio, ¿ok? También tenemos la zona contigua, la cual pues se extiende hasta 24 millas náuticas desde las líneas de base, ¿sí? ¿Líneas de base qué es? Como les digo, cuando vamos a la playa, nos paramos ahí, nos vamos a tomar fotos y todo, y es donde se corta la ola, donde viene la corriente, y que muchas veces pues nosotros ponemos ahí nuestros pies y hasta ahí nos llega el agua. A partir de ahí, 24 millas náuticas, ¿sí? A partir de esa línea de base pues es la zona contigua, ¿ok? ¿Qué se permite en esta zona contigua? Pues el Estado puede tomar medidas para prevenir y sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos en ese mar territorial. O sea, no tiene poder o no tiene un dominio exclusivo, pero puede reglamentar qué pase dentro de esas 24 millas náuticas, ¿ok? También tenemos la zona económica exclusiva, ¿sí? Esta, pues, vamos a ver que se extiende hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base y el Estado, pues, tiene derechos exclusivos para explorar, explotar y conservar los recursos naturales, tanto vivos como no vivos en esta área, ¿sí? Hasta esta zona económica exclusiva, podríamos establecer que los barcos pertenecientes a un estado pues pueden pescar, ¿sí? O pueden navegar para todo lo relacionado a cuestiones económicas, ¿sí? Después tenemos la plataforma continental. Esta pues comprende el lecho y el subsuelo marino que se extiende más allá del mar territorial hasta el borde exterior del margen continental o hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base, dependiendo de las características geográficas de cada uno. Y esta plataforma continental es de la que más hablamos, ¿verdad? O la que más podría ser que logremos escuchar, ¿sí? Entonces, aquí se comprende tanto el agua, ¿sí? El agua, ¿sí? Esa superficie, como todo lo que está abajo de eso, ¿sí? Hasta 200 millas náuticas. ¿Y por qué aquí va a depender de las características geográficas? ¿Sí? Porque dependiendo cada estado, dependiendo cada territorio, vamos a ver hasta qué profundidad tiene, ¿sí? Puede ser que en algunas partes sea más profundidad, en otras no, que en una sea cuadrado, que en otras sea redondas, que en otras tenemos, que en otras no tenemos, ¿sí? Entonces, todo lo de 200 millas náuticas, desde donde está la superficie hasta abajo, ¿ok? Eso es lo que conocemos como plataforma continental, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. También tenemos pues el alta mar. ¿El alta mar cuál va a ser? Va a ser las áreas que no van a estar bajo jurisdicción de ningún estado, ¿sí? Son libres para todos los estados, pero estas áreas van a estar sujetas a regulaciones internacionales para su conservación y uso sostenible, ¿sí? Después de ese millaje náutico que tenemos anteriormente explicado, a partir de ahí es alta mar. Y la alta mar, o todo lo que conlleva alta mar, pues ya no es propiedad, ya no es parte del territorio estatal de ningún estado, sino que es un territorio internacional. Por lo tanto, pues no hay, ¿sí? Ahí no hay ninguna ley interna, no hay ninguna ley ordinaria que regule cómo se deben dar las relaciones, sino que aquí en esta alta mar es donde pues ya empieza a operar o entra a operar pues todas esas regulaciones internacionales, siempre pues para su conservación y para su uso sostenible.
Si alguna vez tienen la oportunidad de ir en crucero, pues yo no la he tenido, ¿sí? Pero supongo, y algunas personas que conozco me han contado que a veces, ¿sí? Viene el crucero, zarpa del puerto, pasa el millaje náutico y llega a un punto donde entra alta mar y allí les avisan, miren, ahorita ya estamos en alta mar y dan como una serie de recomendaciones y todo, ¿sí? Sale de las fronteras marítimas del estado donde se encontraba y pues va por ahí por alta mar hasta que llega al límite marítimo territorial de otro estado, ¿sí? Y por ahí surge, o sea, puede surgir un conflicto de leyes penales en el espacio. ¿Por qué? Porque imagínense todo lo que sucede en alta mar, ¿sí? ¿Quién lo regula? ¿Sí? Por allá hablaban mucho de la narcoactividad. La narcoactividad, pues, opera mucho en alta mar, ¿sí? Por ahí salen las lanchas, los submarinos y todo, de Sudamérica para Europa, de China para Estados Unidos, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Si lo encuentra o se muere, también hay mucha implicación de derecho civil. ¿Qué pasa si nace, si muere, si tantas cuestiones que pueden dar? Pero, ¿sí? Todo ese territorio que no está bajo la jurisdicción de un estado, ¿sí? Es lo que conocemos como alta mar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ya casi terminamos, no se preocupen. Por ahí vi que ya se fueron 24, pero ya ahorita finalizamos, ¿sí? Bueno, vemos que hay un derecho marítimo, vimos su definición y vimos que el derecho del mar pues es lo primordial o la parte toral de este derecho marítimo y cuál es su comprensión o cuál es su alcance y así como es su definición. Pero para que ya tengamos todo esto definido, pues obviamente tuvieron que irse dando pues diferentes conferencias que fueran desarrollando estos derechos, ¿sí? Y esto pues es lo que se conoce como conferencia sobre el derecho del mar, ¿sí? ¿Cuántas han habido? Ahorita lo vamos a ver. La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, la cual pues fue o se realizó de 1956 a 1958, fue celebrada en Ginebra, Suiza, ¿sí? Esta conferencia resultó en la adopción de 4 convenciones. ¿Sí? Si se dan cuenta, se hace la conferencia y dentro de una conferencia pues se celebran convenciones, ¿sí? Se recuerdan que hemos visto toda una teoría de derecho, bueno, la teoría sobre los tratados o convenios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí ya se aplicó esa teoría, ¿sí? Convención, y de esas 4 convenciones que nacieron, de esa primera conferencia de la ONU sobre derechos del mar, nació la Convención sobre el mar territorial y zona contigua, la cual estableció la anchura del mar territorial y la zona contigua, permitiendo a los estados tomar medidas para prevenir infracciones de sus leyes y reglamentos. ¿Sí? Les pregunto, ¿cuál es ese límite territorial? ¿Cuál es el límite del mar territorial y de la zona contigua? 12 millas náuticas y 24 millas Millas de náuticas. 200 millas. No, No, eso es... 12 había mencionado 12 millas primero. Sí, mar territorial 12 millas, zona contigua 24 Y millas. contigo. ¿Ok? Ok. Así es. También se dio la Convención sobre Alta Mar, la cual pues reguló el uso de alta mar, estableciendo principios para la libertad de navegación y conservación de los recursos. Esta Convención sobre Alta Mar, básicamente, lo que dio origen o dio ese derecho a que todas las personas que vayan en un barco o que sean tripulación, porque así se le conoce a todas las personas que van a bordo de una nave marítima, ¿sí? Puedan navegar libremente, ¿sí? Por todos esos territorios que no pertenecen a ningún estado, ¿ok? También pues está la Convención sobre la Plataforma Continental, la cual definió los derechos de los estados sobre la plataforma continental, que ya sabemos que se establece hasta 200 millas náuticas desde la línea de corte y incluye pues desde la parte de arriba, ¿sí? Hasta el subsuelo marino, ¿ok? Y pues permite la explotación de recursos
minerales y otros recursos naturales, se recuerdan vivos y no vivos. Asimismo, pues nació la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, la cual estableció normas para la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en alta mar. Por ahí hay una cantidad, ¿sí?, definida de cuánto es lo que se puede pescar cada vez en alta mar, ¿sí? No la tengo, pero si ustedes quisieran ahondar en esto, pues lo que no fue a fijar límites en cuanto a la pesca. ¿Ok? Y ciertos tipos de especies que sí se podían pescar y cuáles no, y conforme pues va avanzando y más especies van poniéndose en peligro de extinción, pues se va fijando nuevos límites o nuevos parámetros. ¿Ok? Posteriormente, pues tenemos la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que esta fue de 1960, también conocida como la Conferencia de Ginebra II. ¿Por qué? Porque se sucedió a la primera, porque fue celebrado donde mismo. Sin embargo, en esta pues no se logró acuerdos significativos debido a desacuerdos sobre la anchura del mar territorial y otros temas claves, ¿sí? Esta pues no se realizó mayor cosa y al haber fallado esta pues nos lleva a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar, la cual se dio entre 1973 y 1982, ¿sí? Esta conferencia pues fue celebrada en múltiples sesiones desde el 73 hasta el 82 y culminó con la adopción de la CNUDM, ¿sí? Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, en 1982, que entró en vigor pues hasta en 1994 y esta pues es considerada como la Constitución de los Océanos y aborda pues una amplia gama de temas dentro de los cuales se incluye pues la definición y delimitación de zonas marítimas, la regulación de la navegación y el tránsito marítimo, la protección y conservación de medio marino, la investigación científica marina y la solución de controversias y establecimiento de tribunales especializados como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ¿sí? Aquí nace el primer tribunal especializado, ¿sí?, en derechos del mar. Obviamente, ¿qué conoce este tribunal? Pues todos aquellos conflictos, sucesos, clavos o pedos, ¿sí?, que se den en estas zonas marítimas ya bien definidas por otras convenciones anteriores, ¿ok? ¿Sí? Se los explico así porque yo sé que así me entienden y es más fácil que se les Es quede. pregunta de examen, Lick. Podría Ya se me ser. quedó. Podría ser. Mucho ojo a esta convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar. No, Lick, no le estoy Ok. dando ideas. Mejor no. Bien. Con esto pues abarcamos, no se imaginan cuánto de textos y cuánto de convenciones y convenios. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Que ustedes conozcan o sepan que existe y cómo se ve. Si alguien quiere especializarse en cada una de estas o profundizar en su análisis, pues magnífico, ¿sí? Pero a ustedes en la carrera, pues les sirve conocer que existen todo este tipo de regulaciones, porque, imagínense, más adelante terminan trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores o como asesores, ¿sí? Imagínense, me gusta imaginarme varios escenarios hipotéticos para cuando esté en el escenario decir, cabal, fue como me lo imaginé. Y se podrán preguntar para qué me va a servir esto. O sea, puro relleno, no me sirve, que bla, bla, bla. Pero se imaginan que de aquí a unos 10, 15 años, ustedes sean los asesores, ¿sí?, de empresas marítimas o de empresas que se dediquen al transporte marítimo, como Maersk, ¿sí? Han visto por ahí los contenedores que son grises y tienen una estrella, no sé, tantos que hay, ¿sí? Y que su bufete pues esté cobrando por ahí $100,000 mensuales por asesorías en estos temas, ¿sí? No sé, se me ocurre, ¿sí? Tantas cuestiones que pueden pasar, ¿ok? En este derecho marítimo hay mucho, 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 mucho dinero. Muy mucho dinero. Y los que son especialistas son muy pocos. Por ahí yo realmente conozco dos personas. Uno es el profesor Omar Barrios Osorio, ¿sí?, el de sede.
muy bueno, no me pagan por hacerle publicidad, pero él es especialista en Derecho Marítimo, es de los pocos acá en Guatemala. Y tiene esa academia sede, si se quieren meter a estudiar o si me preguntan, yo ahí estudié mis 2 fases y la verdad que me fue bastante bien. Y más que me fue bien en el examen, aprendí bastante, ¿ok? Y se gana bastante bien. Y por ahí hay otra licenciada, que no me recuerdo ahorita el nombre, pero es muy cercana a él, que ella, creo que si no es la única, aquí en Guatemala y en Centroamérica tal vez, bueno, en Panamá sí está muy avanzado esto, pero aquí en Guatemala tiene pues, una especialización en Derecho Marítimo y Portuario, ¿sí? ¿Quién quita de ustedes sean los segundos, los terceros, los cuartos, no sé qué número, pero es pues una rama del derecho muy, muy, muy bien pagada y muy interesante, y que hay muy pocas personas que se dedican a esto, ¿sí? A ver, Lidia, dígame. ¿No? Bien, espacio aéreo. Ya terminamos con el espacio marítimo, el derecho marítimo, el derecho del mar. Si en derecho marítimo hay menos, en espacio aéreo hay menos todavía. ¿Qué es el espacio aéreo? El espacio aéreo pues se define como el volumen tridimensional que se extiende sobre un país o territorio. ¿Por qué tridimensional? Porque, o sea, es todo esto, o sea, a partir de donde ustedes están, miran para arriba y esa parte o ese espacio tridimensional que se extiende sobre un país o territorio, pues que está destinado a la navegación aérea. Sí, en términos más simples podemos referirnos como a la porción de la atmósfera controlada por un país que se organiza y regula para permitir el tránsito seguro y eficiente de aeronaves. ¿Sí? ¿Qué características claves tiene este espacio aéreo? Primero, hay una estructura jerárquica. El espacio aéreo se divide en diferentes capas y zonas, cada uno con su propio conjunto de reglas y regulaciones. ¿Sí? No sé si han tenido la oportunidad, estoy seguro que varios por aquí sí, de ir en un avión. ¿Sí? El avión viene, despega y se va moviendo. Llega hasta cierto punto, pasa por ahí un poco de turbulencia, pasan por ahí las galletitas y los panes y las aguas, y de la nada sentimos que empieza a bajar y que se mueve así o que se va por aquí, ¿sí? No es que un avión vuela así, literal. O sea, viene, despega, sube, se pone así y ya se va recto, llega al país de destino, baja y ya, ¿no? Hay diferentes capas, ¿sí? Cada una de estas capas o cada una de estas zonas aéreas, pues, tiene conjunto de reglas y regulaciones. Hay ciertas velocidades a las que tienen que ir, ¿sí? Hay ciertos aviones que solo pueden ir en cierto tipo o en ciertas zonas, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, también tenemos la clasificación por alturas. Se divide el espacio aéreo bajo, medio y alto, dependiendo de la altitud a la que vuelan las aeronaves. Y era lo que les decía. Y tenemos pues zonas específicas. Existen zonas reservadas, restringidas, peligrosas y controladas que están asignadas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. ¿Sí? Esto lo vemos tal vez cuando ya venimos en un avión, ¿sí? Y de la nada hay mucho tráfico aéreo, ¿sí? Entonces nosotros venimos en este avión y lo mandan a que vuele a cierta altura o se vaya a otra zona. ¿Esto para qué? Para evitar pues choques o accidentes aéreos, ¿verdad? Pero pues no, aquí en la Aurora es muy común que pase que sea mucho tráfico aéreo porque pues a veces no se dan abasto y llegan muchos aviones al mismo tiempo. Entonces pues hay zonas específicas en las cuales pues se vuela cuando se está esperando que le den pista al avión para aterrizar y pues diferentes cuestiones así. ¿Ok? De este espacio aéreo pues hay también convenciones, hay regulación internacional, como lo es el Convenio de París, el cual se celebró en 1919. El Convenio de París pues fue uno de los primeros tratados internacionales para regular el uso del espacio aéreo, ¿sí? Fue firmado en el 1919, ¿y cuál era el objetivo principal? Establecer normas para la aviación civil internacional, ¿sí? Promoviendo la cooperación entre los países en materia de transporte aéreo, ¿ok? ¿Qué aspectos claves tiene ese Convenio de París? El reconocimiento de la soberanía aérea de los estados sobre su espacio aéreo. A partir de o hasta 1919, pues se le reconoce a los estados, pues esa soberanía que ellos tienen sobre su espacio aéreo, ¿sí? Se crea un sistema para la regulación del tráfico aéreo y la seguridad en el espacio aéreo, ¿sí? Se fomenta
se fomentó el libre acceso a la aviación comercial internacional. Este convenio, pues vamos a ver que marcó el primer paso hacia la creación de normas internacionales en aviación. Ojo, pónganle mucho ojo a este convenio de París, perdón. Aunque fue limitado por la falta de una autoridad global para su implementación, ¿sí? No existe, o hasta ese punto, pues no existía una autoridad, así como, ¿qué les digo? La Organización Mundial de la Aviación, que regulara o que implementara, pues, estas reglas para, pues, todos los estados, ¿ok? Posteriormente tenemos el Convenio de Chicago en 1944, el cual, pues, su nombre completo es Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, el cual, pues, ya sabemos en qué año fue firmado, y pues es uno de los acuerdos más importantes y fundamentales en la historia de la aviación internacional, ¿sí? Ya que estableció la base para la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional, conocida por sus siglas como OASI, ¿sí? Principales características de este Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y es la soberanía nacional sobre el espacio aéreo, ¿sí? Vino a reafirmar que cada país, pues, tiene derecho a controlar el espacio aéreo de su territorio, ¿sí? ¿Qué puede permitir esto? ¿Cómo podemos ejemplificarlo? ¿Sí? Si el Estado de Guatemala no quiere que entre un avión proveniente de, ¿qué les digo? Zimbabue, Zambia, ¿sí? No lo permite y ya, se acabó, ¿sí? Cada estado, pues, puede regular o puede recibir aeronaves de donde él quiera, ¿sí? Asimismo, pues, hubo regulación del tráfico aéreo internacional, sí, estableció ya reglas claras para el tráfico aéreo y la seguridad operacional, incluyendo normas de navegación, comunicación y procedimientos. Y estos procedimientos, estas normas y estas comunicaciones para la navegación, pues, obviamente se volvieron mundiales para que, pues, todos los que se dedican a ese rubro de la aviación, pues, estuvieran como en una sintonía, ¿sí? Asimismo, pues, esta Convención sobre la Aviación Civil Internacional de Chicago crea la OASI, ¿sí? Fundó la OASI como una agencia especializada de las Naciones Unidas para la regulación, supervisión y el fomento de la aviación civil internacional. Este convenio, pues, vamos a ver que fue clave para el establecimiento de un sistema de normas internacionales que asegurara la interoperabilidad de las aeronaves y la seguridad en el espacio aéreo global. Y si ustedes se van a busquen por ahí en TikTok, ¿sí? En YouTube, si les interesa, cuántos accidentes aéreos habían antes de 1944, ¿sí? Que habían un montón, porque pues no estaba regulado o no teníamos ciertos parámetros, ciertas normas. Por ahí nos dice Edwin 9-20, sí, ya voy a terminar, pero si usted gusta, se puede retirar ahorita sin ningún problema, ¿sí? Si usted ya no quiere estar, se retira, no hay ningún problema, ¿ok? Disculpe, licenciado, con todo el respeto que usted se merece como catedrático de la clase, pero yo solo estaba mencionando la hora porque creo que muchos me han cenado y merecen también un respeto. No se preocupe. No es la forma tampoco de contestar, licenciado, porque no se la preocupe. clase en sí hay que oírla porque ese es contenido de parcial. Sí, correcto. No es primera vez en la que yo siento que usted me falta el respeto. Entonces, como le digo, si usted se quiere Jamás quedar... se lo he respetado, licenciado. Yo así lo he sentido. Y como le digo, si usted gusta quedarse, se puede quedar. No, si es así, licenciado. Disculpe, yo termino mi clase y si usted se tiene que retirar, por favor, puede retirarse, ¿ok? Seguimos entonces. La OASI, por último, ¿qué es? Es la Organización de la Aviación Civil Internacional, ¿ok? Es una agencia, pues, especializada en las Naciones Unidas, como ya vimos, que se crea a partir de esta Convención de Chicago, la cual, pues, busca promover la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de la aviación civil internacional. ¿Qué funciones principales tiene la OASI o para qué fue creada? Primero, para desarrollo de normas y regulaciones, ¿sí? Para cooperación internacional y para supervisión y asistencia técnica, ¿sí? ¿Qué importancia tiene la OASI o cuál fue esa importancia con la creación? Vamos a ver que, pues, la misma vino a ser fundamental para la creación, pues, de un sistema de aviación internacional seguro, eficiente y armonizado. Como les digo, antes de esto sucedían muchos accidentes aéreos y no había una regulación
o unos parámetros internacionales sobre cómo debía realizarse, ¿sí? A través de las acciones, pues la OASI garantiza que los aviones puedan volar de manera segura a través de las fronteras, respetando siempre las normas que protegen tanto la seguridad de las aeronaves como el control del espacio aéreo. Dentro de estas regulaciones que dio la OASI, ¿sí? Podemos encontrar, pues, que los aviones tienen que cumplir con ciertos parámetros sobre peso, sobre cantidad de pasajeros, sobre qué es lo que tienen que llevar, y muchas veces de esto deviene, ¿sí? Esa diferencia que se hace entre equipaje de mano, ¿sí? El artículo personal, por ahí el artículo personal, que pues puede ser una mochila o algo que no rebase los 6 kilogramos, y el equipaje de mano, ¿sí? Que no puede rebasar las 25 libras, ¿sí? Las aerolíneas, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar o han estado en algún aeropuerto, pues tienen como unos medidores, ¿sí? Y ustedes allí los hacen meter sus maletas, y si no caben ahí o si sobrepasan esas dimensiones que están establecidas, no es porque la aerolínea pues tenga una directriz, ¿sí? Sino que es una norma internacional la cual opera y regula de la misma forma para todas las aerolíneas o operadores que se dediquen al transporte aéreo, pero esto está diseñado para un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Que en cabina, o sea, donde van los pasajeros, pues no se sobrepase cierto peso. ¿Y esto por qué? Para que pues se pueda mantener el avión, primero con una distribución correcta de peso, y segundo, pues a la hora de una emergencia, ¿sí? Lo primero que hacen pues es ir liberando cierto peso, ¿sí? O sea, ¿qué podría pasar a la hora de una emergencia? Las primeras maletas que sacan, pues son el equipaje documentado, como bien lo conocemos, que el equipaje documentado, pues ya puede superar cierta cantidad de peso, ¿verdad? Y no va en cabina, sino que va en la parte de abajo del avión, ¿ok? Se libera ese peso y pues ya, pues se podría responder ante algún tipo de emergencia, ¿verdad? ¿Sí? Todas estas regulaciones o todas estas normas, pues hasta antes de que existiera lo así, no existían como tal. ¿Ok? Ustedes buscan o pueden buscar fotos o videos, ¿qué les digo? En 1920, de algún tipo vuelo, ¿sí? Las personas pues llevan un montón de cosas, ¿sí? No estaba parametrizado ni se había pues regulado todo esto, ¿verdad? Bien. Con esto, pues finalizamos el espacio aéreo, ¿sí? Miramos el espacio estratosférico y espacio espacial, y con esto finalizamos, ¿ok? De antemano, pues me disculpo, como les digo, yo sé que el viernes no iba a haber clase, entonces sí necesito que finalicemos esto para poder pues abarcar en su totalidad, y pues derivado a tantas situaciones que se dieron durante este desarrollo del segundo parcial, pues espero ustedes también entiendan que se suspendieron o muchas veces no hubieron clases, ¿ok? Entonces, así como vimos que hay una regulación marítima, ¿sí? Hay una regulación aérea, pues también existe pues el espacio extra atmosférico y el espacio espacial, que esto, ¿sí? Ya sobresale de esos límites, o pues ya lo vamos a empezar a ver hasta qué alcance tiene, ¿ok? Esta pues es una de las ramas o áreas del derecho pues menos explorada, y donde pues no se tiene un desarrollo como tal. Me atreveré a decirlo que pues en Latinoamérica es casi nulo, ¿sí? Son pocos los países que realmente pues se dedican a esta parte, pero ¿qué importancia tiene? ¿Sí? De aquí a un futuro, pues desde hace muchos años ya escuchamos de viajes espaciales, de viajes a la luna y de cuestiones así, o de turismo, ¿sí? Espacial. Entonces, pues estoy seguro que en muchos años, pues esto se va a ir desarrollando y se va a volver una realidad, ¿ok? Por ahí Elon Musk tiene muchos proyectos, y se escucha de muchas cuestiones en las que pues ya quieren empezar a promocionar pues viajes interespaciales. ¿Y qué pasa? Al momento que todo esto se vaya dando, pues estoy seguro que van a ir naciendo nuevas regulaciones. De momento, ¿qué es lo que se tiene?
El espacio extraatmosférico pues hace referencia a la región fuera de la atmósfera terrestre, comenzando aproximadamente a 100 kilómetros sobre la superficie del planeta, conocida como la línea de Kármán. Este espacio, por su naturaleza, pues no tiene fronteras fijas y presenta un entorno completamente diferente al terrestre, ¿sí? Libre de aire y de las condiciones que permiten la vida en la Tierra, ¿sí? Es un ámbito que ha sido de interés desde la era de la exploración espacial con el auge de los viajes espaciales, satelitales y misiones interplanetarias, ¿sí? Ese es el espacio extraatmosférico, ¿sí? Si dividimos o vemos cómo está compuesto el planeta Tierra, pues vemos que hay diferentes capas, ¿sí? Y por ahí se habla mucho o hablan mucho de la capa de ozono que se había dañado y que tenía una perforación y un montón de cuestiones ambientales, ¿sí? Superadas cierta cantidad de capas y como bien lo dice la diapositiva, no se tiene todavía pues una estimación correcta de dónde hasta cuándo llega, pues se reputa o se tiene como 100 kilómetros aproximadamente este espacio extraatmosférico. No hay regulación, obviamente, no es que sea de uso común y no es que esté tan explorado, pero en un futuro seguro que lo va a hacer. Y por último tenemos el espacio espacial y el derecho internacional. ¿Cómo está regulado o qué regula hasta el momento esto? El espacio, pues al ser un área que trasciende la soberanía de cualquier país, ¿sí? Se regula a través de un conjunto de normas y principios establecidas por acuerdos internacionales. Estas normas lo que buscan pues es asegurar el uso pacífico y responsable del espacio exterior y pues prevenir conflictos entre los estados, ¿sí? Por ahí lo había dejado que a continuación abordáramos algunos tratados y convenios internacionales más relevantes que rigen el espacio, pero esto pues ya no entra dentro del examen parcial, únicamente hasta esta parte del espacio espacial, ¿sí? Pero posteriormente en la siguiente clase que tengamos, pues vamos a ver por ahí ciertos convenios o ciertos tratados que ya regulan, ¿sí? Los tratados y convenios internacionales sobre el espacio, ¿sí? Se van a dar cuenta que vienen desde hace muchos años, pero lo dejamos ahí y en la siguiente clase, que creo que esto va a ser muy interesante, muy llamativo para todos ustedes, pues van a ver cómo sí se ha venido dando ciertos tratados y básicamente pues estos tratados, ¿sí? Se han regulado por ese aprovechamiento, esa utilización que ha realizado hasta el momento Estados Unidos por la NASA y Rusia a través de su agencia espacial. ¿Ok? Bien. Entonces, pues yo les agradezco por ahí los minutos extra que se tuvieron. Espero pues que no haya ninguna duda con su tarea y desde ya pues les deseo unas felices vacaciones, ¿sí? Prácticamente para Guatemala este espacio, este tiempo pues es para vacaciones. Si son muy religiosos o muy católicos, pues lo utilizan como un tiempo de reflexión. Tal vez nos vemos por ahí en alguna procesión o en alguna actividad o bien pues nos vemos ahí por la playa o algo, ¿sí? Espero pues aprovechen este tiempo para reflexión, para descanso o para estudiar, cualquiera que sea el fin que le vayan a dar, pues aprovechenlo, tienen tarea, la misma pues como les digo está bastante fácil, ya saben el valor, ya saben las directrices y cualquier duda o cuestión pues la pueden plantear por ahí en el grupo, ¿sí? Muchos éxitos, que descansen mucho y pues aprovechen su tiempo, cual sea, como les digo, cual sea el fin que lo vayan a utilizar, pues aprovechenlo bastante bien, ¿ok? Primero Dios, pues continuamos todos y nos seguimos viendo y pues quedamos a la espera de ver cuándo nos programan nuestro examen. Si no lo mueven, pues es el 21 y si lo mueven, pues a ustedes ya ahí verán la información oficial. Para mí ha sido un gusto, agradezco pues su atención, su tiempo y pues espero que en lo que llevamos de este semestre, pues la clase, este curso haya sido o ha sido de mucho aprendizaje para ustedes y pues que les llame o se les despierte esa atención por el derecho internacional y como les digo, en un futuro les puede traer muchos beneficios, tanto económicos como sociales como culturales y para los que son como más juristas o algo, pues hay mucho, ¿sí? Como bien dicen así popularmente, ¿verdad? Hay mucho monte que ir a cortar y pues hay muy pocos especialistas en esto, ¿sí? Qué gusto verlos, nos vemos después de Semana Santa, tengan mucho cuidado, a donde sea que
que vayan o se encuentren y pues por ahí nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Gracias, Sí. licenciado. Buenas, Lili, gracias. Solo una preguntita. Para los que tengan preguntas o dudas, por aquí me quedo. Disculpe, buenas noches. Solo con una consulta. La clase de hoy y la hoja completa de la tarea, ¿cuándo la va a subir? Disculpe. Ahorita la estoy subiendo. Gracias, muy amable. Ok, a la orden. Licenciado, buenas noches. Disculpe la molestia. Dígame. Yo soy la chica del viaje. Me gustaría saber si la tarea la puedo entregar antes o sería al regreso de mi viaje. Usted se va para Japón, ¿verdad? Para Corea. Ahora, dichosa. Mire, pues la tarea la tiene que entregar el día del parcial, del segundo parcial. Entiendo que por las circunstancias usted no va a estar para el segundo parcial. Entonces usted se Sí, tiene que me hacer un acompaña. examen extemporáneo. Entonces, ¿qué puede hacer? Mándeme, o sea, tiene hasta el día del examen parcial para mandarme su tarea escaneada, ¿sí? Y para todos Ok. aquellos que se van a ir a Corea, a Japón o que salgan de este continente, pues también les ofrezco esa dispensa para que puedan enviármela. Pero si usted no está el día del examen parcial, envíeme ese día al correo darwingago.usac@gmail.com su tarea escaneada, ¿sí? Y todos aquellos que estén en una situación similar, pues me adjuntan por ahí una constancia, da el sello, el pasaporte, al menos que llegaron a otro continente.